Por favor, acompáñeme en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 7. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice que la palabra cayó, ¿qué? Entre espinos. Aquí estamos hablando de esas semillas que cayeron en el tercer tipo de suelo o de tierra. La palabra nos ha estado hablando durante este tiempo acerca de la parábola del sembrador. Y nos ha estado enseñando y oyendo el desarrollo y el significado de lo que tiene esta palabra para nosotros, sus hijos, los nacidos de nuevo, los que ya somos entendidos, los que ya tenemos un corazón renovado, los que ya tenemos una mente renovada, somos los que podemos entender esta parábola. Y estamos en esas semillas que cayó en este tercer tipo de suelo o de tierra, que es entre espinos. Y la palabra dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando él está hablando de cardos o de espinos, está hablando de que los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo, porque eso es lo que significa cardos o espinos, las riquezas de este mundo, los deseos de este mundo, todo lo que nuestros ojos ven bonito, todo lo que nuestros ojos desean, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne desea, el mundo nos lo presenta de una manera muy bonita. Por eso dice las Escrituras, y el apóstol Pablo reprendía a esta iglesia y le dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los enamoró? Porque lamentablemente nosotros nos dejamos enamorar del sistema del mundo, de lo bonito que se nos presenta, de la riqueza, de todo lo que nuestra carne desea, nuestros ojos desean. Nos enamoramos, nos fascinamos de la mentira, de la falsedad. Y por eso está hablando las Escrituras que vienen los espinos y ahogan esa palabra. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, por el sistema humano, por los deseos de la carne, es ahí donde nosotros nos morimos espiritualmente. Lo que significa ahogar es una muerte espiritual. Y cuando en nosotros se da esa muerte espiritual por falta de dar fruto, porque nos esterilizamos, porque no hay cambio, no hay transformación en nuestra vida, no damos lugar a que esa palabra que ya oímos, que ya hasta estuvimos un tiempo sirviendo en alguna iglesia, pero esa palabra que no fue impregnada para dar fruto en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no dimos lugar a que la palabra cambiara nuestro estilo de vida. No dejamos esa vana manera de vivir. Nosotros seguimos siempre en la misma vida de antes. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay un estilo de vida diferente. Y por eso dice que los espinos ahogan la palabra. Por lo tanto, no podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con el Señor. No hay una determinación espiritualmente para obedecer, para hacer la voluntad del Señor, para vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso las Escrituras nos está hablando en este tiempo que debemos de discernir con esa sabiduría, ese entendimiento que el Espíritu da, que no estamos diciendo que las riquezas sean malas, las riquezas es bendición cuando realmente procede con el propósito que tú y yo seamos buenos administradores. El Señor no está en contra de las riquezas,
Él no está en contra de la prosperidad. Él es el que da todo, de Él proceden todas las cosas. Pero algo que debemos de entender con esa sabiduría de lo alto es que Él da para que tú y yo administremos, para que tú y yo compartamos, para que tú y yo le demos a Él, a su obra, y también ayudemos a los necesitados, y que también tengamos que un corazón dadivoso, generoso, un corazón donde aprendamos que compartir, a dar. Con ese propósito Él da las riquezas. Él no está diciendo que dejemos de ver o que digamos, no, me quedo pobre, mejor pobre y aunque no tenga ni para comer, pero ahí voy para el cielo. No, es que no se trata de ningún extremo, en ninguna de las dos áreas. Por eso Él está hablando que son ¿qué? Los afanes de este mundo, y lo vamos a ver en Mateo 13:22, que Él nos está hablando ahí. En Mateo 13:22 dice la palabra del Señor: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira qué claro la palabra. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. O sea que sí la oye, la recibe, pero ¿qué sucede? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando nosotros recibimos la palabra, tal vez hasta nos congregamos en un tiempo y luego salimos de la iglesia, es ahí donde la palabra se vuelve infructuosa, es ahí donde ahogamos la palabra. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos dejamos engañar, fascinar por las riquezas de este mundo, por los afanes, por lo bonito que se nos presenta, y es ahí donde nos salimos del propósito. Es ahí donde nos salimos del diseño y es ahí donde nos salimos del plan del Señor. Por eso las escrituras dicen en Primera de Juan 2:15 al 17, que nos está diciendo, que nos advierte que no amemos las cosas del mundo y que tampoco que amemos al mundo, ni las cosas de este mundo. Ahí nos está hablando claro el Señor que el debido cuidado que debemos de tener como hijos del Señor para poder dar frutos, que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Él nos está hablando de dos cosas muy importantes en este texto. Por eso Él dice que lamentablemente cuando nos dejamos engañar por lo bonito del mundo, es ahí donde la palabra no produce fruto, no cumple su propósito en nosotros. Y vamos a ver Mateo 13:22 en la PDT. Vamos a leer diferentes traducciones y versiones para que nosotros podamos entender a profundidad la palabra. Y Mateo 13:22 en la PDT dice de esta manera: ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Mira qué tremenda esta palabra. Nos volvemos estériles cuando el Señor, Él ya puso la semilla en ti, Él ya puso la semilla en mí. Estamos diseñados, capacitados para dar frutos, porque esa es la simiente de Cristo. Él da fruto, Él es fructífero en todo. Y lo vemos desde ¿qué? Desde el Génesis, desde un principio, desde el capítulo 1, cuando Él vio que después que crió todo, Él vio que todo era bueno. Y Él se dio cuenta que era necesario que se fructificara la tierra, que se multiplicara. Entonces Dios es un Dios fructífero. Está en su semilla, está en su simiente, en su ADN.
Por lo tanto, tú y yo tenemos el ADN de Cristo, por lo tanto tenemos la capacidad de fructificarnos. No somos estériles. Y cuando está en nosotros esa semilla, pues nosotros la vamos a fructificar. Pero el problema es cuando esa semilla cae, sí la recibo un determinado tiempo. Pero luego, ¿qué? Me enfoco en los afanes de este mundo, en las preocupaciones, en las situaciones difíciles, en lo que me pasa o lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. Y dejo de ¿qué? De ver al autor y consumador de la fe. Me desenfoco. Dejo de ver a Cristo. Dejo de ver su voluntad. Dejo de ver ¿qué? Lo que Él ya determinó para mi vida. Y me enfoco en lo que está sucediendo a mi alrededor. Me distraigo en pocas palabras. Y es ahí el gran problema. Cuando tú y yo nos distraemos, entonces definitivamente el enemigo nos va a sacar del propósito de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, que tú y yo no estemos enfocados, sino desenfocados. Así nos quiere tener el enemigo. Porque Él sabe que si tú y yo estamos enfocados en el propósito, Él sabe que vamos a ser fructíferos, que nos vamos a multiplicar. Y lo que el enemigo menos quiere es que tú y yo nos multipliquemos. Él no quiere que tú y yo seamos fructíferos. Él nos quiere ver estériles, muertos, sin vida espiritualmente. Porque Él sabe que una iglesia estéril, paralizada, no hace nada. Está estancada. Y es ahí el problema. Cuando Él lo logra, entonces Él sabe que está ¿qué? Estorbando el plan y el propósito y el diseño de Dios. Por eso la importancia que entendamos que fuimos diseñados, tenemos el ADN de Cristo para ser fructíferos, pero depende de nosotros si nos comprometemos con Él. Pero cuando nosotros nos vemos de que, no Señor, me gusta más las riquezas, me gusta más los negocios, me voy a enfocar mejor en esto, y dejo ya de servirte a ti cada vez menos, y lo vamos a ver en esta otra traducción o versión, la NBV, la Nueva Biblia Viva. Mateo 13:22, y nos dice: el terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Mira qué tremendo cómo nos quiere distraer el enemigo. Él sabe que cuando yo me enfoco en lo de este mundo y las cosas de este mundo, Él sabe que yo cada vez voy a trabajar menos para el Señor. Entonces Él quiere lograr eso en la iglesia, que cada vez trabajemos menos para nuestro Señor, porque Él sabe que ahí nos apresa, porque Él sabe que ahí no podemos dar fruto y no vamos a hacer mayor cosa, y eso es lo que a Él interesa, porque el mayor opositor es el enemigo. El que está en contra que el evangelio del reino de Dios se expanda, se fructifique y se multiplique, es el enemigo, es el mayor opositor ante el reino de Dios. Pero por eso dice que tú y yo, como verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, debemos de estar haciendo la diferencia. Debemos de estar viviendo de esta manera, donde estamos, ¿qué? Dando fruto, donde nuestro corazón verdaderamente está en el Señor y no en las distracciones, no en el sistema, no en lo que está sucediendo, no en lo bonito, no en lo que se nos presenta cada día. Y cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, vamos a evadir todo lo demás. Todo lo demás, por muy bonito que sean nuestros ojos, por mucho que lo queramos tal vez en su momento, en la concupiscencia, porque eso pasa,
pero no vamos a caer en ella. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Enfocados en Cristo, porque estamos determinados a hacer la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque su palabra produce cambio, transformación cuando hay una determinación. Por eso el Señor nos está hablando y la TLA nos dice de esta manera, Mateo 13:22. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Mira qué tremendo, esto es egoísmo. Cuando nosotros caemos en el ego, que solo pensamos en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que necesitamos, y dejamos de ver a Dios, es ahí el problema, que nosotros nos metemos al mundo y a las cosas del mundo y empezamos a anhelar todo lo que el mundo nos ofrece y las cosas que se nos presentan. Y ese es el problema, que cuando nosotros oímos el mensaje, pero no damos lugar al que el mensaje transforme nuestra vida, de nada nos sirve. Va a haber esterilidad en nuestra vida, no va a haber fructificación. ¿Por qué? Porque no damos lugar a que el mensaje cambie, transforme nuestra vida y nos lleve a desarrollar ese entendimiento, esa sabiduría, esa plenitud de Cristo. Mira qué tremendo. Porque nosotros mismos nos oponemos a que no la recibimos, la recibimos, pero no la vivimos. Nosotros nos oponemos porque no la vivimos. De nada nos sirve solo oír la palabra y la podemos, ¿hasta qué? Recibirla, pero no la ponemos por obra. No es un estilo de vida, no que la ejecutamos, y ahí está el problema. Por eso dice que es ahí donde definitivamente no damos lugar a que el mensaje cambie nuestras vidas y solo pensamos en lo que necesitamos y en cómo hacernos más ricos. Mira qué tremendo. Por eso ya cuántos has sacado y hoy lloré con este tema. Me dio tanta tristeza en mi corazón, porque cuántos soy que le han servido al Señor, y así me decía el Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy me han servido? Han estado conmigo. Y yo mismo les he dado las bendiciones, las riquezas. Pero cuando viene a sus manos esas riquezas, se han salido de mi propósito. Me han dejado de ver. Se han metido al mundo y a las cosas de este mundo y hoy andan fuera completamente. Y todo ha sido por las riquezas. ¿Cuántos que no han tenido y que Dios por gracia y misericordia les provee? Pero todo es que llegue a sus manos esa provisión, ellos se pierden, se salen del propósito de la voluntad del Señor. Y es ahí donde hoy andan en el mundo errando. Andan que sin Dios en las tinieblas, después de que lo conocieron, después que lo han disfrutado, después que han estado en su presencia y conocen su palabra, porque eso me decía. Y me dio tanta tristeza cuando yo estaba leyendo esto. Y le digo, Padre, qué tremendo. Me dio demasiada tristeza, porque eso es duro, no es fácil después de haberlo disfrutado, estar en su presencia, de recibir su manifestación. Y luego por las riquezas, ¿cuántos se han ido al mundo por las riquezas y han salido del propósito, del diseño y del plan del Señor? Eso es lo más triste que nos pueda suceder, pero esa es la trampa del enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere en este tiempo, sacarte del propósito, que tú no veas a Cristo en ningún tiempo. Por eso el Señor hoy nos está hablando y Él te dice hoy que te vuelvas nuevamente a Él. Si hay alguien que está viendo que está en esta condición de vida, pues Él hoy te llama nuevamente
¿De qué te sirve, dice la palabra, ganar el mundo y todas sus riquezas? ¿De qué te sirve tenerlo todo si vas a perder tu alma? Por eso dice las Escrituras en 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero, dice que, o a las riquezas, es que el problema de este mundo. Ese es el gran problema hoy, el amor a las riquezas. Él no está diciendo que es mala las riquezas, es el amor que tú le pones a las riquezas, es tu corazón que lo inclinas a las riquezas. Y es ahí el problema, dice, que ese es el error y ese es el problema, el amor a las riquezas. ¿Cuántos se han salido del propósito de Dios? Pero ¿de qué te sirve? Porque no hay paz, no tienes paz en tu vida y en tu corazón. Porque de nada me sirve ganarme todo el mundo y sus riquezas si hay un vacío completamente que solamente Dios la puede llenar. Porque nadie puede llenar ese vacío, ni el poder, ni la fama, ni las riquezas. Nada de este mundo puede llenar esa falta de paz en tu vida, esa falta de plenitud en tu vida, esa falta de gozo profundo en tu vida. Nada ni nadie puede llenar eso. Eso solamente procede de lo alto. Por eso las Escrituras dicen cuál es el gran problema hoy de muchos creyentes que han estado en el Señor y ahora andan en el mundo nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que se inclinaron a los afanes, a los negocios, se inclinaron al sistema, se inclinaron a la riqueza, se inclinaron a las cosas de este mundo. Mira qué tremendo. Por eso el Señor hoy está hablando y dice nuevamente que vemos los efectos del mundo en las personas al imponerles una cultura de afanes y engaños. Porque esto es el engaño del enemigo, los afanes es el engaño del enemigo. El problema está cuando no los evangelizamos bajo los principios del reino. Porque aunque asistan a una congregación, vivirán expresando actitudes del mundo, porque la semilla germinó y creció. Porque eso es lo que está diciendo Mateo 13:22, que la semilla llegó. La semilla que cayó y la semilla germinó y creció. Pero el Señor, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pero ellos, mantuvieron su actitud de autosuficiencia, creyendo poder vivir por ellos mismos. Este es el gran problema y no por el Señor. Cuando nosotros vivimos de una manera con actitudes que queremos vivir, queremos estar en el Señor, pero queremos vivir con actitudes de autosuficiencia, que yo puedo solo, voy a hacer las cosas a mi manera, como yo quiero. El Señor se está dando cuenta que el poco esfuerzo que yo hago es suficiente con que vaya una vez a la iglesia o a reunirme al templo con mis hermanos o ore 1 o 2 veces a la semana. Al Señor se está dando cuenta que me estoy esforzando un poco. Eso es vivir con autosuficiencia, porque tú crees de que no lo necesitas en su totalidad. Quieres vivir a tu manera, como tú quieres. Es que Él sabe que no tengo tiempo. Es que el Señor sabe que mi trabajo. Es que el Señor sabe. Sí, claro, el Señor lo sabe todo y lo mira todo, y mira que no es así, porque cuando hay una entrega, una determinación de vivir por Él y para Él, pues yo me esfuerzo, sacrifico mi cuerpo, mi vida, para estar con Él, para tener una intimidad, una vivencia con Él cada día, las 24 horas. Yo camino con Él, ando con Él, vivo con Él en todos los aspectos de mi vida. Él está presente en mi mente, en mi corazón, en el poder de su Santo Espíritu que está en mí. Pero eso es cuando hay una entrega, una determinación, un cambio de vida. Entonces yo me voy a esforzar, no me va a importar levantarme más temprano para estar un tiempo con Él a solas, disfrutándolo en oración. Voy a hacer el tiempo para buscarlo en ayuno, voy a hacer el tiempo para buscarlo en vigilia, voy a hacer el tiempo para
caminar con Él, estar con Él. Pero de lo contrario, ahí está el problema. Cuando no hay compromiso, cuando yo me creo autosuficiente, entonces voy a vivir como yo quiero, pero no me voy a esforzar. Entonces no voy a vivir para el Señor en ningún tiempo. Esa es la gran diferencia. Por eso las Escrituras dicen que eso los hace, dice, ahogar la palabra. Y ese término en el original significa morir ahogado. ¿Cómo muere espiritualmente el hombre y la mujer cuando vive con autosuficiencia? Pues muere ahogado espiritualmente. Por eso se va al mundo y a los deseos del mundo. Por eso deja todo, tira la toalla, decimos nosotros. Y dice, ay no, qué difícil es servir a Dios. Ay no, qué difícil es estar en el Señor. Entonces lo siente duro, difícil, cuando Cristo dice en Mateo que es fácil llevar su yugo y ligera su carga. Cuando Él está hablando que es fácil llevar su yugo y ligera su carga, es una realidad, y te lo digo por experiencia personal, porque hay un compromiso, hay una entrega, hay una determinación, entonces es fácil. No lo voy a sentir difícil, no lo siento una carga, no lo siento un compromiso, no lo siento obligado. Si me tengo que levantar temprano todos los días para estar con Él, yo anhelo en mi corazón estar con Él, deseo estar con Él. No me importa que me haya dormido tarde o que haya tenido un día muy cansado, sino que yo quiero estar todos los días con Él en esa intimidad, en esa relación y caminar con Él de tal manera. Entonces no lo siento difícil, no es una carga para mí. Pero cuando me siento autosuficiente porque no hay una determinación, entonces lo siento duro. Y es ahí donde dicen, no, ser cristiano no es para cualquiera, dice. Claro que es para todos, porque Él nos diseñó de tal manera que todos podemos y tenemos la capacidad, el potencial para servir al Señor con determinación. Pero depende de nosotros, porque hay un libre albedrío, entonces depende de mi sed, de mi hambre. Por eso Él dice, vengan a mí, yo los saciaré, yo les daré agua, de esa agua viva, donde nunca más tendrán sed. Si tienen sed, vengan a mí. Entonces ahí nos está, ¿qué es una promesa? Donde Él nos está ofreciendo esa agua viva, donde nunca más vamos a tener sed, donde nunca más vamos a estar como vivimos en el mundo, porque no se compara en absoluto a cómo se vive en el mundo, a cómo se vive verdaderamente en la cultura espiritual. Por eso el Señor nos está hablando y nos dice que ese término significa morir ahogado. No es deficiencia de la semilla, sino la determinación de no cambiar el estilo de vida y sentirse víctimas todo el tiempo de alguna situación al permitir afanes y engaños. Todo esto sucede porque el mundo no puede dar una verdadera identidad. Mira qué tremendo. El mundo no te puede dar una verdadera identidad jamás, aunque tú busques de miles de maneras o de formas esa identidad que te llena, que te sustenta y te completa, nunca la vas a encontrar en el mundo, jamás te la puede dar el mundo, porque esa verdadera identidad que te define, que te llena, que te sustenta y te completa, únicamente procede de lo alto, que es nuestro Señor Jesucristo con su ADN impregnado en tu vida. Solamente Él lo puede hacer una realidad, el que podamos encontrar esa identidad. De lo contrario, no hay nada que nos pueda dar esa identidad. Y por eso el hombre y la mujer cae fácilmente en el engaño de este mundo, cae en los afanes de este mundo, cae en las mentiras de este mundo, porque anda buscando esa identidad. Y entonces él cree que teniendo posesiones, teniendo bienes, teniendo riquezas, teniendo poder, teniendo fama,
teniendo que un nivel económico sociable, cree que eso le da la identidad que anda buscando. Muy equivocado, porque nada de lo material, nada de este mundo, ni las cosas de este mundo te dan identidad en ningún tiempo. Podés tener todo eso, fama, poder, posición, posesiones, pero nunca vas a estar lleno y completo, jamás. Porque eso solamente nos completa nuestro Señor Jesucristo. Solo Él nos llena, solamente Él es el único que nos da paz y tranquilidad y nos da gozo a nuestra vida. Porque no hay nada que te pueda llenar y sustentar. Por eso las Escrituras nos hablan tan claro. Y eso es lo que sucede cuando nosotros caemos a los afanes y a las riquezas de este mundo. Por eso dice que la palabra se ahoga. Por eso nos ahogamos espiritualmente, morimos espiritualmente. Por lo tanto, nos volvemos ¿qué? Infértiles, nos volvemos estériles, nos volvemos infructuosos. No podemos dar fruto de ninguna manera. Por eso la palabra dice, son personas que entraron a una congregación y por un tiempo fueron parte de ella, porque según la parábola crecieron, pero nunca permitieron cambios en su vida. Prefirieron seguir como estaban y eso estorbó su transformación de acuerdo a las demandas del reino. Mira qué tremendo. Ese es el gran problema, que cuando nosotros no damos lugar a esa transformación, a ese cambio en nuestra vida, entonces por lo tanto no podemos ¿qué? Dar fruto. Porque sin una transformación en tu vida no estás apto, no estás capacitado. No podés llevar fruto porque tú sigues en tu vana manera de vivir, sigues en tu vida vieja, pasada, pecaminosa. Aún sigues en tus costumbres, aún sigues en tus tradiciones, aún sigues en tu religiosidad, aún sigues con tu corazón lleno de tanta cosa, aún sigues en la carne, con esos deseos de la carne. Entonces no puede llevar fruto, nadie podemos llevar fruto de tal manera. Aunque nosotros nos esforcemos y queramos o anhelemos llevar fruto, no podemos llevar fruto. Porque aunque está esa vana manera de vivir, aunque está esa vida adámica en nosotros. Por eso las Escrituras nos hablan en Romanos 8, 5 al 8, para que me acompañe ahí por favor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 8, nos dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira qué claro. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros aún vivimos en nuestra carne, en nuestros deseos apetitosos, en lo que nuestra carne quiere y somos dominados aún por nuestra carne, somos aún regidos por nuestra carne, somos gobernados por nuestra carne, entonces no podemos sujetarnos a Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios, no podemos vivir para Dios, no podemos dar frutos para Dios. Porque aún estamos siendo ¿qué? Dominados por nuestra carne. Aún estamos ¿qué? Viviendo en los afanes. Aún nos estamos dejando dominar por todo lo que hay en nuestro corazón, que no lo queremos sacar. Todavía hay falta de perdón, todavía hay cosas que nos estorban, todavía hay cosas que nos detienen, todavía hay cosas que nos están estorbando. Entonces no podemos, como dicen las Escrituras,
dar fruto. Porque ahí nos está hablando claro que nunca vamos a poder dar fruto cuando nosotros estamos viviendo en nuestra manera de vivir, aún con cosas en nuestro corazón, aunque con palabras vanas, palabras ociosas, vulgares, con maledicencias, aunque con blasfemias en nuestra boca, aún con envidia, con resentimiento, con odio, aún en chismes. Tanto que se está viendo hoy eso en la iglesia. Pero ella dice que está segura que va para el cielo, y aunque esté que estéril, estancada, porque así no podemos dar fruto cuando hay todo eso en nuestra vida. Y por eso el mundo dice, para ser como aquel, yo no quiero buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos siendo piedra de tropiezo para otros, por nuestra vana manera de vivir. Por eso el Señor nos está hablando y nos dice que debemos que darle muerte a nuestra carne, porque de lo contrario Él dice que los que piensan en la carne, dice que piensan en las, los que están en la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando yo estoy verdaderamente en el Espíritu, pues voy a pensar en las cosas del Espíritu, me voy a interesar por trabajarle a mi Señor, me voy a interesar por hacer la voluntad de mi Señor, me voy a interesar en conocer sus escrituras, en conocer a Cristo, en conocer su voluntad hacia mi vida. Entonces yo voy a estar ¿qué? ¿En dónde? Sujeta o bajo el gobierno y la autoridad del Espíritu Santo. Pero cuando aún yo ando divagando, aún ando distraída, ahí está el problema, o distraído, que no me intereso por las cosas de mi Señor. Y cuando yo estoy interesada en las cosas de mi Señor, no tengo tiempo para nada más, no tengo tiempo para otras cosas, mucho menos para perder mi tiempo. Yo aprovecho mi tiempo al máximo y no dejo que nada me robe ni desperdicio mi tiempo, porque yo sé lo valioso que es mi tiempo para mi Señor. Así es que yo estoy enfocada en Él, no estoy enfocada en qué pasa en el mundo, qué no pasa, qué hacen, qué no hacen. Estoy todo el mundo peleándose uno contra otro y es un solo pleitos por donde sea. Levantamientos, difamaciones, todo hoy. Pero cuando estoy en mi Señor y me intereso por las cosas de mi Señor, entonces no voy a estar distraída en nada, ni me va a interesar el mundo ni las cosas de este mundo, sino que solo en trabajarle a Él, en llevar su palabra, en establecer su reino, en llevar a la gente a que entienda y salga de esa condición de vida y que Dios quiere darle una vida eterna. Pero no voy a andar ahí metida en chismes, en disensiones, en pleitos, en envidias, en todo lo que hoy se está viendo aún en los creyentes. Mira qué tremendo. Por eso las Escrituras dicen que las personas de este tipo no producen fruto, porque siguen ocupándose de la carne y eso les trae como resultado incapacidad para fructificar. La palabra infructuosa es sinónimo de estéril. Cuando yo estoy viviendo en la carne, voy a estar con toda esa incapacidad de fructificarme. En pocas palabras, estéril. Voy a estar esterilizado. No voy a poder dar fruto, no voy a poder desarrollarme, no voy a poder crecer espiritualmente, no va a haber una madurez en mí, no voy a llegar a esa perfección, no voy a poder vivir en santidad. ¿Por qué? Porque aún ando en las cosas malas. Vivir en santidad es vivir apartado del mal. Y cuando yo vivo apartada del mal, que es todo, no solamente los deseos de la carne, sino que es todo lo que ya mencioné, en pocas palabras, una vida en santidad es una vida íntegra.
Y cuando yo tengo una vida íntegra, pues soy apartada del mal. No me ando metiendo en la vida de nadie, no ando viendo qué hacen, qué no hacen. Hoy hasta la gente espiando a otros, viendo qué hacen los vecinos y aquella cosa terrible que el enemigo está manipulando en el ser humano, viendo qué hace aquel que parecen policías detrás, vigilando qué hace la gente, espiando a la gente. Cuando Él dice que cuando nosotros verdaderamente estamos en las cosas de nuestro Señor, enfocados en Él, vamos a dar frutos y frutos de justicia, frutos también en llevar más gente a su reino, porque vamos a caminar en una integridad. Por eso el Señor nos está hablando que cuántos hermanos viven de esa manera con la esperanza de dar fruto, pero sus actitudes no lo permiten porque en ellos no es una realidad el no rompimiento de su vida pasada y el no regirse a las normas del Espíritu los hace continuar en la congregación, pero de una manera infructuosa, o sea, estéril. Y hay muchos hermanos en las congregaciones que sí están ahí, no se han ido al mundo, aún siguen congregándose, pero lamentablemente no han rompido su vida pasada. Aún están en la iglesia, pero aún están practicando su vida pasada. Aún siguen en su vana manera de vivir. Aunque siguen regidos por sus deseos pecaminosos, por su carne, por el mundo, por los afanes, pero no regidos ¿qué? A las normas del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos dejamos regir a las normas del Espíritu Santo, nunca vamos a ser estériles. Nunca, porque la semilla, la simiente que está en nosotros nos ha dado la capacidad, el poder, la transformación, el potencial para poder dar fruto y mucho fruto. Así es que no va a haber esterilidad, no vamos a morir ahogados nunca. El problema es cuando nosotros aún estamos ¿qué? Regidos bajo el sistema de este mundo, regidos al gobierno de este mundo, regidos a los deseos engañosos, regidos a los engaños, a la falsedad, a la mentira, a lo que nos ofrece el enemigo. Y es ahí el problema, que nunca vamos a poder dar frutos. Somos infructuosos. Por eso las Escrituras nos está hablando claro, amada audiencia. Es el tiempo de una determinación, porque eso es lo que el Espíritu está pidiendo. Una determinación en nuestra vida, un compromiso total con nuestro Señor, donde yo determino amarlo por sobre todas las cosas, por encima de todo, del sistema humano, del mundo, de las cosas del mundo, donde yo determino aborrecer al mundo, donde yo determino aborrecer el pecado, donde yo determino enamorarme y apasionarme cada día más por mi Señor. Por eso Él dice que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Pero también Él habla en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros buscamos primeramente las cosas de arriba, miramos las cosas del cielo, como nos habla las Escrituras en Colosenses, que estamos enfocados, viéndolo a Él, Colosenses 3, enfocados en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra. Es ahí donde nosotros vamos a caminar en justicia y en verdad. Es ahí donde nosotros vamos a vivir resguardados en la vida de Cristo. Es ahí donde vamos a vivir ocultados, pero en la vida de Cristo, ocultos en el sentido de seguridad, donde Él nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a guiar a toda verdad.
Y es ahí donde nuestra vida será manifiesta, como dice Colosenses 3, porque Él la va a manifestar en gloria, porque Él nos va a manifestar en su gloria. Entonces la vida de Cristo va a ser evidente en nosotros, va a ser una realidad, un estilo de vida, pero es hasta cuando nos enfoquemos en las cosas de arriba, dicen las Escrituras. El problema es cuando tú quieres servir a dos señores. Dicen las Escrituras que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y cuando Él está hablando de esta manera, Él está diciendo es que no me puede servir a mí, querer servir al mundo. Porque las riquezas es ¿qué significado de mundo? Y cuando nosotros queremos servir a Dios y a las riquezas, no podemos jamás. Es ahí donde somos conformistas, vivimos una vida autosuficiente, porque queremos ¿qué? Servir a Dios y servir al mundo. Y eso no es posible. Nunca va a haber una determinación en nuestra vida porque queremos estar en dos áreas. Es una decisión, amada audiencia. Es una determinación en tu vida. Es una decisión donde tú dices, yo quiero amarte por encima de todo. Quiero hacer tu voluntad por encima de todo. Quiero comprometerme contigo. Quiero vivir por ti, para ti. Quiero las riquezas del cielo. Hacer tesoros en el cielo, dice. Y no hagas en la tierra donde se corrompe, donde el orín lo holla, donde ¿qué? Se lo comen los gusanos. Y donde la polilla se lo come, sino que hagamos tesoros en el cielo. Y cuando tú dices con esa determinación, yo quiero hacer esos tesoros en el cielo, allá donde está Cristo a la diestra del Padre, es ahí donde Dios toma tu vida y viene el accionar del Espíritu Santo, y es ahí donde empiezas a experimentar una vida de bendición, una vida completa, una vida de prosperidad, una vida llena del amor de Cristo, una vida llena de la paz de Cristo, una vida llena de su gozo, una vida donde nada te va a hacer falta y nada te va a robar la paz, ni aunque oigas rumores de guerra, ni aunque oigas tantos asesinatos, matanzas en este tiempo y que la violencia ha aumentado, nada te roba la paz, nada es nada. ¿Por qué? Porque estás ¿qué? Confiando en tu Señor, porque Él lo ha prometido y Él no es hombre ni hijo de hombre. Si Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, es porque Él está con nosotros cuando verdaderamente estamos determinados en Él. Él ha prometido resguardarnos, protegernos. Así es que no te aflijas, no te angusties, no te afanes. Todo se queda, que dice el rey Salomón en Proverbios, que dice Eclesiastés también. Eclesiastés habla que cuál es la tristeza más grande para el hombre y la mujer. Es que el hombre y la mujer se afanan en el trabajo y trabaja toda una vida, dice este varón, pero al final dice va al Seol y nunca disfrutó nada y todo se queda y nada se lleva. Ese es lo más triste que le pueda suceder al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque todo se queda, no nos llevamos nada y nada nos pertenece, nada es nuestro. Por eso Él está hablando, por eso Él dice hagan tesoros en los cielos, hagan tesoros en los cielos. Y es el tiempo de hacer tesoros en los cielos, es el tiempo de vivir en Cristo, porque todo lo que se aproxima y viene, Él lo ha prometido que va a estar con nosotros. Solo nos dice que seamos fuertes y valientes y que no desmayemos, y que Él va a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así es que no te angusties ni te aflijas, solo ven a Cristo, solo ven a Cristo en esa determinación y deja lo demás, despójate de todo, luego Él va a añadir. Por eso dice
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso Él está hablando que es ahí donde Él va a añadir a tu vida, porque Él no se queda con nada, pero Él dice, mas buscad primeramente sobre todas las cosas. Por eso el Señor nos está hablando. Es el tiempo de una determinación, amada audiencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. Gracias, mi amado Redentor. Gracias por tu presencia, papá. Yo disfruto tu presencia, mi Rey. Me deleito, me gozo en tu presencia, Padre. Gracias porque tú te haces sentir, poderoso Rey. Y ahí, Padre Santo, donde están cada uno, te ruego esa misericordia, esa compasión. Tu palabra dice, Padre Santo, que tú eres el que convence al hombre y a la mujer a través del Espíritu Santo de todo pecado, de justicia y de juicio, papá. Yo te ruego esa misericordia hacia el ser humano a nivel mundial, Padre de los cielos. Te ruego, papá, que los alcances, que los convenzas, porque solamente tú eres el que convence. En esa determinación que el hombre y la mujer te ame por encima de todo, Padre Santo. Que el hombre y la mujer determinen su corazón, Padre, a buscarte a ti, a hacer tesoros en el cielo, Padre, porque eso es eterno. Los tesoros en el cielo es eterno, y lo de la tierra es pasajero, porque la tierra pasará. La tierra será destruida y morimos y nada nos llevamos, Padre Santo, al entender al ser humano, porque muchas veces caemos en necedad creyendo que todas las posesiones y lo que logramos en este mundo es nuestro, nos pertenece, y hasta decimos, es mi esfuerzo, yo lo hice, es mi trabajo, dice. Pero si Dios te quitara la salud, eso dice el Espíritu Santo, si yo te quitara la salud, nada podés hacer, dice el Padre. Por eso es de entender que sin Él nada somos, y que de Él procede todas las cosas, y que todo es de Él, todo le pertenece. Nosotros no somos dueños de nada. Solamente vamos a ser dueños de esos tesoros que hagamos en el cielo, porque eso es lo que nos va a dar esa vida eterna. Hoy el Señor está hablando, amada audiencia. Solo determina en tu corazón y dile al Padre, aquí estoy con esa determinación. Ministra, Espíritu Santo, yo sé que estás ministrando esas vidas, esos corazones, porque solamente tú quitas toda dureza del corazón. Tú lo has prometido en tu palabra en Ezequiel, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne y un espíritu nuevo, papá, para que andemos en tus estatutos, para que caminemos en obediencia, Padre del cielo. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por lo que tú has hecho a través de esta palabra y seguirás haciendo, porque tú haces como quieres en tu palabra para cumplir tu propósito, Padre amado. Muchas gracias, amada audiencia, que nos ves a través de este medio social. Bendecimos tu vida como Misión Cristiana El Calvario Melchor. Bendecimos a cada uno de nuestros seguidores, y gracias por los que comparten esta palabra, porque llega hasta lo último de la tierra. Te honramos y glorificamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para cada uno. Nos vemos, si Dios así lo permite, en 15 días, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo.